Vamos a noticias internacionales. Hay expectación en Washington por la visita del presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania a su par Donald Trump, que ya ha anticipado que le va a pedir que dé por perdida la península de Crimea y que también abandone las pretensiones de ingresar a la OTAN, una cuestión dificilísima para las pretensiones de Ucrania. Laura Soto nos acompaña con el detalle. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Seba, Carola. Sí, son horas de alta expectación que se están viendo en estos momentos respecto a esta cumbre que se va a desarrollar en Washington entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ustedes lo mencionaban, y el presidente estadounidense Donald Trump, y que también va a tener la presencia, después al menos, de líderes europeos que también han viajado a Washington en este caso, para, en cierto modo, mostrar una suerte de apoyo hacia Volodymyr Zelensky en medio de estas pretensiones que tiene, por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin de obtener territorio ucraniano para, a cambio, detener las hostilidades entonces en la zona de combate. Ahora, recordemos esta cumbre que se llevó a cabo entre Putin y Trump en Alaska el día viernes, que recibe ahí el presidente estadounidense a Putin prácticamente con alfombra roja. No se conocen mayores detalles de las conversaciones más allá de los informes de prensa que existen, por ejemplo, de que Putin ahí, por supuesto, solicita de que Ucrania ceda definitivamente la región del Donbass, que es esta zona que está al este de Ucrania, compuesta por las regiones de Lugansk y Donetsk, que en estos más de 3 años de guerra no ha logrado completar toda la ocupación. En este caso, Rusia le queda una parte, por ejemplo, de Donetsk. También, en este caso, ceder definitivamente la península de Crimea, que es la que anexionó Rusia en 2014. Esa es parte de la concesión que busca Putin para cesar las hostilidades. Por supuesto que Ucrania no está de acuerdo con eso y que también sería algo bastante negativo desde la opinión pública si es que Zelensky aceptara, por ejemplo, un acuerdo de este tipo. Claro, pareciera que el punto de partida para cualquier conversación, el que está poniendo Rusia, es muy alto, ¿no? Exactamente. Inaceptable la práctica para Zelensky, pero también para la Unión Europea, que tiene mucho en juego en todo esto. Claro, y esa es la razón por la cual también líderes europeos se trasladan hasta Washington justamente para poner en la mesa esta posición de que en Ucrania no debería ceder ese territorio, claro, que es algo que deben decidir ellos, su soberanía en este caso. No va solo Zelensky a esta reunión. No va solo, pero la reunión entiendo que se va a desarrollar en 2 partes. Exactamente. Primero a las 1 de la tarde, esta hora de Chile, vamos a tener la cumbre entonces entre el presidente estadounidense y su homólogo ucraniano, y 2 horas después Trump se reúne entonces con los líderes europeos. Esa es la idea de este encuentro, ¿no es cierto? Y acá tenemos la presencia, por ejemplo, del canciller de Alemania, Friedrich Merz. También va a estar Emmanuel Macron, presidente de Francia, Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, Keir Starmer, primer ministro británico. Ahí parte de los líderes que van a estar presentes entonces durante esta jornada en Washington. Y nosotros les hablábamos sobre esta presión que hace Trump hacia Zelensky para que se llegue a un acuerdo, porque en su red social Truth Social él decía, por supuesto, que Zelensky dejara de lado esta intención de ingresar a la OTAN, que eso no estaba sobre la mesa, decía Donald Trump en esta publicación, y que también decía Zelensky, si quiere llegar a un acuerdo, lo va a hacer. Si él quiere detener esta guerra, él lo puede hacer en el fondo, ahí dando en cierta presión de que sí, claro, básicamente, de que ceda, ¿no? De que ceda, y que si Zelensky no acepta en este caso, por ejemplo, las concesiones que busca en este caso Putin, básicamente va a quedar a visión de Estados Unidos él como la persona que no quiere finalmente ceder y poner fin a esta guerra. Es como básicamente ahí va el juego que se va a tomar durante esta jornada. Claro, que es una postura que no comparten para nada los otros líderes de, como tú decías, de la Unión Europea, que vemos acá, claro, en las imágenes, que son de la idea de que Ucrania no tiene por qué ceder territorio que ha sido ocupado, ¿cierto? Exactamente. Ahora, las hostilidades de Rusia y Ucrania no han terminado. De hecho, hubo un ataque hace pocos días en que murieron 10 personas. Y la interpretación de Zelensky es que con esto lo que busca Rusia es humillar cualquier esfuerzo diplomático, porque en paralelo a todos estos encuentros de alto nivel continúan, como decimos, los ataques y con muertes de civiles. Sí, de hecho, pasemos justamente a hablar sobre aquello, porque tenemos también las imágenes de aquellos ataques que tú bien mencionabas, esto en Zaporilla y Kharkov, que ahí también 10 personas fallecidas que se registran, por supuesto, y son ataques que ocurren ahí horas después de que Zelensky llegara a Washington. Es decir, ahí también un mensaje, en este caso, muy clara. Una señal muy clara, y también lo que hablan los oficiales ucranianos, de que ahí lo que demuestra aquello es que Putin no tiene ninguna intención
de detener entonces las hostilidades en ciudades de las regiones de Kharkov y Zaporilla. Entonces, 10 personas fallecidas, decenas de heridos también. Por supuesto que hemos visto cómo estos ataques han sido, se puede decir, intensificados en los últimos meses por parte de Rusia, que no ha buscado tampoco bajar parte de sus hostilidades y tampoco menos en un día tan clave como lo es esta jornada del día lunes, donde se va a discutir entonces esta salida, este alto al fuego total que se busca establecer y que también ahí Donald Trump se ha presentado como mediador en ese sentido. Ahora, esta zona también recordemos cómo había sido anexionada ilegalmente, entre comillas, por estas regiones, me refiero, por Vladimir Putin también. Estas no serían parte de un posible acuerdo, en este caso Zaporilla y Kharkov. Se supone, al menos lo que se dice acá, solamente se dé en la región del Donbass, que es también esta región que ha tenido ciertas tensiones desde hace ya más de una década con estos grupos prorrusos. Recordemos que ya en cierta parte habían anexionado o habían tomado el control de una parte de la región del Donbass, pero no en su totalidad. Ahora, con esta guerra, lo que ha hecho Putin es avanzar en el control de esta zona, pero lo que se buscaría es que la totalidad de esta región fuese parte de Rusia, pero no lo que tiene que ver con el sur y otras zonas que también han sido ocupadas durante esta guerra por Vladimir Putin. Al menos eso es lo que se habla en medio de reportes de informes de prensa. No se sabe el detalle exacto, pero eso es lo que estaría pidiendo Rusia en este caso. Ahora, esa es una zona súper crítica desde el punto de vista militar también, porque es una zona en la que Rusia no ha podido penetrar completamente, no ha podido sobrepasar esa línea, lo que sitúa ese punto como uno clave. Entonces, la estrategia defensiva de Ucrania, ceder territorio allí, no solo es inaceptable desde el punto de vista de la cantidad de territorio que tendría que entregar, sino también desde el punto de vista de su propia defensa. Si hay un asunto clave en toda esta negociación, es cómo garantizar la defensa y la protección y la seguridad de Ucrania a futuro, a largo plazo. Exacto, porque lo que se dice es que si es que finalmente se le entregara territorio ucraniano a Rusia, sería básicamente un trampolín para que Putin después haga un futuro ataque, por ejemplo, intente ocupar más territorio ucraniano. Cualquier excusa, ¿no? Como lo ha hecho ahora. Exactamente, algo así por el estilo. Eso va a ser a la 1 de la tarde en Washington, pero concentrémonos ahora en nuestra región con la sorpresa en las elecciones bolivianas, Laura. Así es, una sorpresa en las elecciones porque el candidato que se esperaba que saliera tercero, entre el tercero o quinto lugar, finalmente sacó el primero. Estamos hablando del senador Rodrigo Paz, que ustedes lo ven ahí en pantalla. De hecho, se pueden dar cuenta de que no había un acto de campaña después de la primera vuelta muy preparado, precisamente porque fue una sorpresa. De hecho, está ahí hablando prácticamente en la calle a sus simpatizantes. Pero lo cierto es que él hizo una campaña bastante silenciosa, mientras en este caso el segundo lugar que obtuvo fue Jorge Quiroga, expresidente boliviano. Recordemos, fue en realidad un año presidente. Ahí reemplazó en este caso él era vicepresidente de la Nación. El mandatario en ese momento renuncia y él toma el poder entre 2001 y 2002, pero fue poquito en ese caso presidente. Ahora ahí lo vemos en pantalla, él es Jorge Quiroga, segundo lugar. Eso sí se esperaba que ocurriera, pero el caso de Rodrigo Paz era inesperado. Tiene más del 32% de los votos, según los datos preliminares. Quiroga 26,8%. Y otro punto importante aquí a tener en cuenta es que ahora son entonces dos candidatos derechistas que van a ir al balotaje el próximo mes de octubre en Bolivia, y que ambos candidatos, quiero decir en este caso, son bastante críticos de lo que ha sido entonces el liderazgo de Mas, en este caso. Más 20 años de gobierno de izquierda, entonces, que llegan a su fin después de este resultado. Claro, ¿cierto? aquí el presidente Luis Arce, recordemos aquí también todo este conflicto que tuvo internamente ahí con Evo Morales, que eran del mismo partido, pero finalmente se terminan dividiendo. Y por supuesto que aquí, si es que gana alguno de los dos, va a ser en cualquier caso histórico, no importa cuál de los dos salga, porque ambos son candidatos, en este caso derechistas, que van a ir a tomar un quiebre entonces con este liderazgo de la izquierda en Bolivia. Muchísimas gracias, Laura. Seguimos en contacto durante la mañana. Que estén muy bien, nos vemos. 9:07, vamos a la pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM